He montado un derivado halogenado primario, un derivado halogenado secundario. Tengo una cadena de butano y aquí tengo un átomo de cloro. Y aquí tengo el cloruro de terbutilo, que viene a representarnos el derivado halogenado terciario. Bien, a todos les he colocado el mismo saliente, el ion cloruro, para que no haya discusión nada más que la variación de la cadena carbonada. Derivado halogenado primario, cloruro de etilo. Derivado halogenado secundario, cloruro de secbutilo o 2-clorobutano. Y aquí el 2-metil 2-cloropropano o cloruro de terbutilo como derivado halogenado terciario. Bien, los derivados halogenados primarios y terciarios, cada uno de ellos desarrollan un mecanismo claro. En un caso es la SN2 y en otro es la SN1. La SN1 ya sabéis que consiste en que la molécula de derivado halogenado suelta el ion cloruro, el saliente, se transforma en un carbono con un orbital vacío, forma un carbocatión, y a ese carbocatión vosotros le atacáis con el nucleófilo que os hayan dicho, la molécula de agua o la molécula de alcohol, y que si atacamos por arriba o por abajo, el carbono que se forma será siempre un carbono quiral racémico, si tiene isomería, claro. Es decir, el derivado halogenado no nos da ningún problema. Tenemos claro que va a hacer la SN1, que va a hacer el mecanismo de carbocationes. Mientras que el derivado halogenado primario va a sufrir el mecanismo de ataque dorsal, la famosa SN2, donde a medida que nosotros vamos atacando con el grupo nucleófilo, va saliendo el ion cloruro, la base del tetraedro se va aplastando y sufre la sustitución de tipo 2. Bien, en la sustitución de tipo 2 ya sabéis que la característica fundamental es que la molecularidad, que es de orden 2, y que si había un carbono quiral, ese carbono quiral se invierte. El derivado halogenado primario tampoco nos va a dar muchos quebraderos de cabeza, puesto que va a hacer normalmente la reacción SN2. Los que son un poco cabroncetes son los derivados halogenados secundarios, porque pueden tender a desarrollar la SN2 o a desarrollar la SN1 dependiendo de una serie de parámetros, dependiendo de una serie de factores. Y esos factores son el saliente, el nucleófilo, la cadena carbonada, la temperatura, el disolvente, la presencia de catalizadores, y también interviene en la concentración, intervienen muchos parámetros como pueden consultar ustedes en cualquier libro, la bibliografía. Bien, vamos a empezar por ejemplo, por el siguiente. En la cadena de butano que nosotros tenemos, hemos dicho que había un átomo de cloro, pero nosotros podemos tener, en vez de un átomo de cloro, otros salientes completamente diferentes. Podríamos tener un flúor, o el cloro, el bromo, o el yodo. Miren, no tienen la misma capacidad saliente. Si tomamos un ratio 1 para una molécula que tenga un cloro, cuando en vez de un cloro hay un bromo, el bromo tiene un ratio 80 y el ioduro tiene como saliente un ratio 150. Pero los hay todavía mejores. Ustedes deben recordar la existencia del parametilbenceno sulfonato, que es la molécula del tosilato. Este saliente tiene un ratio de velocidad de 200 veces mejor saliente que el cloro. Si es un benceno sulfonato es 300 veces mejor que el cloro. Si es un paranitrobenceno sulfonato, estamos hablando de 1000 veces mejor que el cloro. Y si están hablando del trifluoroacetato, que vosotros no lo manejáis, el trifluoroacetato es 10 a la 7 veces mejor que el cloro. Es decir, 10 millones de veces mejor que el cloro. El flúor es 1000 veces peor que el cloro. Por eso verán que no se hacen reacciones de sustitución nucleofílica empleando fluoruros. Lo normal, lo que vosotros manejáis, son cloros, bromos y yodos, y de vez en cuando aparece un tosilato. Bien, tengan presente esto. Miren,
si ustedes, en vez de tener un átomo de cloro, lo que tienen es un saliente iodo, están multiplicando por unas expectativas de 150 que la reacción se empiece a desarrollar hacia la SN1. Por tanto, ese es un factor. El que vosotros vayáis cambiando a mejor saliente os está facilitando el que se desarrolle el carbocatión. Hemos quedado también que otro parámetro que podríamos, vamos a volver a nuestro átomo, vamos a poner uno que ni fu ni fa, vamos a poner un átomo de bromo, que ni es el mejor ni es el peor. Pero otro de los parámetros que yo os he dicho que puede alterar la facilidad de reacción es la cadena carbonada. Imagínense que le quito este metilo y que le pongo, por ejemplo, le ponemos un benceno. Bueno, pues al poner un benceno se están aumentando las expectativas de formar un carbocatión porque se va a estabilizar por resonancia. O a lo mejor no le ponen ustedes un benceno, me parece demasiado claro el hecho de que le pongan un benceno. Pero imaginen que desconectamos este trozo de cadena carbonada y que se lo sustituimos por una cadena similar con dos carbonos, pero con un doble enlace. Pues hombre, ahora podemos formar un carbocatión resonante, por tanto también están aumentando las expectativas de desarrollar un carbocatión. Bien, ¿y qué pasa si cambiamos el nucleófilo? A ver, los nucleófilos tienen que entender que los hay de varios tipos. Los hay nucleófilos fuertes, que son aquellos que tienen carga, por ejemplo, el agrupamiento hidroxilo es un nucleófilo fuerte, el agrupamiento SH es otro nucleófilo fuerte, y luego tienen nucleófilos que no son tan fuertes, por ejemplo, la molécula de amoníaco, o la molécula de fosfina, o la molécula de agua. Bien, luego tenemos una primera clasificación, fuertes y débiles. Fuertes, los que tienen carga, y débiles, los que no tienen carga. Si ustedes emplean nucleófilos fuertes, lo lógico es que se desarrolle un ataque inmediatamente y que con este tipo de nucleófilos ustedes empujen el proceso hacia la SN2. Si en vez de emplear grupos hidroxilos empleasen moléculas de agua, pues entonces el mecanismo tendería a esperar a que se forme el carbocatión y que cuando esté formado se desarrolle el ataque. Luego, un nucleófilo fuerte va a aumentar la expectativa de la SN2, un nucleófilo débil va a aumentar la expectativa de la SN1. Luego seguiremos hablando, vamos a dejarlo por aquí, porque luego me gustaría hablarles un poquito de la nucleofilia y de la basicidad. Bien, hemos hablado del saliente, hemos quedado que puede ser que sea fatal, flúor, bromo, que es bueno, y iodo, que es estupendo, o ya los acojonantes, el tosilato, el rosilato, el mesilato, el trifluoroacetato. Hemos hablado de la cadena carbonada, la importancia, por ejemplo, de que le formen aquí un doble enlace o que en vez de un metilo tenga un benceno. Hemos hablado de la potencia del nucleófilo. Los nucleófilos, ya les digo que los hay fuertes, que son aquellos que están cargados, y débiles, que son los eléctricamente neutros. Luego tenemos la presencia de disolventes y la presencia de temperatura. La temperatura elevada aumenta el nivel de vibración de los enlaces y por tanto facilita la rotura. Una temperatura elevada facilita o decanta más la reacción hacia la SN1, mientras que una temperatura baja decanta el proceso más hacia la SN2. Los disolventes los podemos clasificar, se pueden clasificar de muchas maneras, en próticos, apróticos, polares, apolares. Vamos a clasificarlos en próticos y en apróticos. Próticos como el agua, el alcohol, las moléculas de amoníaco, las aminas primarias, secundarias o terciarias. Ese tipo de disolventes logran estabilizar los carbocationes cuando se forman por procesos de solvatación. Mientras que los disolventes tipo DMF, dimetilformaldehído, DMSE, SO, dimetilsulfóxido, THF, tetrahidrofurano, decantan más hacia la SN2 por ser estructuras no próticas. Bien, y por último, yo les diría que
hemos hablado de nucleofilia, hemos hablado de basicidad, no hemos hablado, lo tengo pendiente, y no sé qué es lo último que le diría, pues se ha hablado de los catalizadores. La presencia de sales de plata empuja la reacción descaradamente hacia la SN1. No se utiliza mucho, pero cuando ustedes vean una sal de plata, hagan una SN1 directamente. Será una molécula de derivado halogenado secundario, y aprovecho para recordar que la reacción de sustitución nucleofílica tiene un proceso de competencia con el proceso de eliminación. Esto es indudablemente un concepto un poquito espesito, hay que controlar bastante orgánica para poder controlarlo, para poder entenderlo, pero yo les recuerdo que cuando emplean un nucleófilo con basicidad, un nucleófilo, esto es un amiduro, con basicidad. Con los nucleófilos que no tienen basicidad no se presenta este problema. Las moléculas de derivado halogenado, si son primarias, predomina la reacción de sustitución, siendo la reacción de eliminación puramente anecdótica, puramente marginal. Si el derivado halogenado es secundario, la reacción de sustitución y de eliminación sufren como una equilibración. Se desarrollan ambas en porcentajes bastante parecidos. Y si el reactivo que le dan es un derivado halogenado terciario y el medio o el nucleófilo el derivado halogenado es terciario y el nucleófilo es básico, la reacción de sustitución es puramente anecdótica porque la reacción de eliminación es la reacción predominante. Bien, me gustaría hablarles también de la nucleofilia, de la basicidad, de la electronegatividad y de la acidez. Quédense con estas iniciales: basicidad, electronegatividad, acidez y nucleofilia. Bien, judía en inglés. Bien, les propongo un tutorial sobre la judía, sobre la basicidad, la electronegatividad, la acidez y la nucleofilia, para que entiendan definitivamente el concepto. Por cierto, el nucleófilo más potente que pueden utilizar ustedes o que se pueden encontrar es el grupo SH con un ratio de potencia de 126.000. Luego tienen el cianuro. El cianuro también tiene un ratio de 126.000. Voy a tomar nota de estos datos. Estos datos son de libro, los he fotografiado, no me los sé de memoria, evidentemente. Luego tienen el ioduro. Fíjese, vamos a hacer una escala de nucleofilia por aquí, que me parece que será bastante interesante. El grupo SH tiene 126.000, exactamente igual que el grupo cianuro, 126.000. Detrás va el ion yoduro y tiene un ratio de velocidad de 80.000 como nucleófilo. Debajo tenemos el agrupamiento hidroxilo, son buenos nucleófilos, ratio de velocidad 16.000. Tenemos el ion bromuro, con un ratio de velocidad de 10.000, el bromuro 10.000. La acida, N3, la acida la emplean solo en el CEU y tiene un ratio de velocidad de 8.000. Luego tenemos la molécula de amoníaco, que la tenía hace un momento, la tenía por aquí. Un momento le quita un protón al pobre amoníaco y ahora está aquí disfrazado de amiduro. Un momentín que le pongamos su protón para que sea el NH3. El NH3 tiene un ratio de velocidad de 8.000 también, de 8.000, exactamente igual que la acida. El ion cloruro viene a continuación con un ratio de velocidad de 1000. Luego el acetato con 800, el fluoruro con 80. Y la velocidad 1, el ratio de velocidad 1, que es lo que sirve para hacer toda la comparación, es la molécula de agua. Es decir, como nucleófilo, si el agua tiene 1, el cloro es 1000 veces mejor, el amoníaco 8000 veces mejor, el bromuro 10.000,
el hidróxido 16